parámetros de posición o de centralización. Y el próximo día veremos parámetros de dispersión. Entonces, parámetros de posición o centralización son unos parámetros que se calculan a partir de los datos de cualquier variable estadística cuantitativa. Para las cualitativas no se puede hacer. Y lo que te van a decir es cómo se concentran los datos, ¿vale? Que suele ser hacia posiciones interiores de los mismos, por eso se suele decir que son parámetros de centralización. Vale, vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos los siguientes. Uno muy sencillito, para empezar, que es la moda. Se denota con E mayúscula sub O. Y tiene un significado muy parecido, ¿vale?, al que se utiliza en la vida diaria. La moda, en la vida diaria, es aquello que se pone mucho. Que en ese momento, pues todo el mundo lo lleva puesto. Pues la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Puede haber más de una moda. No tiene por qué ser única. ¿De acuerdo? Entonces, que lo sepáis. Y es M mayúscula sub O. Cuando estás hablando de datos agrupados, pues, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que busques el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿vale? Y ese sería la moda. Pero ¿qué es lo que pasa la mayoría de las veces? La mayoría de las veces lo que has hecho ha sido agrupar los datos, porque has hecho una tabla de frecuencias, y entonces, ¿cuál es la moda? Pues la moda es el intervalo o clase que tiene mayor frecuencia. Y se habla de intervalo modal. E incluso la marca de clase de ese intervalo es lo que se llama la moda. Eso no quiere decir, para nada, que si tú te pusieses a buscar la moda como el número que se repite más, ese número que se repite más tenga que estar en el intervalo modal. Son dos cosas distintas. No tiene por qué coincidir que esté aquí dentro. Vale, el primero, muy sencillo. El siguiente os encanta, porque es lo que os encanta utilizar para calcular vuestras notas en todas las asignaturas. En la mayoría de las veces, pues os equivocáis porque no es exactamente la media aritmética, sino que se trata de la media ponderada. Esto es la media aritmética. La media aritmética es, en mi caso, la suma de las notas de todos los temas, partido por el número de temas, y así te sale la nota media del curso. Que te recomiendo que te salga un número que al redondear te dé 5. ¿Cómo se calcula la media aritmética? La media aritmética se representa con una X y encima una rayita horizontal. La media aritmética es cada valor de la variable estadística por su frecuencia absoluta, la suma de todos esos productos partido por el número de datos. Y aquí está resumida esta suma. Sumatorio de X sub I por F sub I partido por el número de datos. Y os vais acostumbrando a este simbolito que más adelante en matemáticas lo veréis mucho. Vale. Media. Mediana. Este ya es más interesante. La mediana. La mediana parte a los datos a la mitad. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo se calcula la mediana? Pues una forma así un tanto burda de calcular la mediana es, los ordenas todos de menor a mayor, incluso si un número aparece 7 veces, pues tú lo colocas 7 veces, ¿vale? Y la mediana, M mayúscula, que se suele poner la letrita E minúscula aquí a los pies de la M mayúscula, es ese valor que está justo en la mitad. Es decir, que deja 50% de los datos por debajo y 50% de los datos por arriba. Hay dos casos distintos a la hora de encontrar la mediana. Primer caso, ¿el número de datos es impar? Pues si el número de datos es impar, la mediana te va a salir un valor que está entre los valores que toma tu variable estadística. En cambio, si el número de datos es par, entonces la mediana, como tiene que dejar el 50% de los datos por encima
y el 50% de los datos por debajo, va a ser un valor que va a estar entre dos datos de tu distribución. Y como va a ser un valor que va a estar entre los dos datos de tu distribución, ¿cómo se calcula? Se suman esos dos datos y se parte por 2 y esa será tu mediana. Se acabó. Aquí tenéis un ejemplito desarrollado de dos casos de las notas de Alberto. En el primer caso tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 notas. Pues si partes a la mitad, tiene que haber 4 notas por debajo y 4 notas por arriba. Entonces es un 6. Y fijaros que el 6 aparece 3 veces y se pone las 3 veces. El 2 aparece 2 veces y se pone 2 veces. En el siguiente ejemplo, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. Entonces, el que parte a la mitad tendrá que estar aquí en medio. Así tienes 5 por debajo y 5 por arriba. Entonces, ¿cuál será la mediana? Pues 5 más 6 entre 2, 5,5. Y aprovechando que estamos con estos dos ejemplos, aquí hay una única moda, que sería el 6, y en cambio aquí hay dos modas, el 5 y el 6. ¿Vale? Y luego hay algo un poquito más refinado que la mediana, pero que se calcula de forma muy parecida. ¿Y eso qué es? Los cuartiles. Los cuartiles te parten a los datos en 4 trozos iguales. Entonces, cuartil primero. El cuartil primero te deja un 25% de los datos por debajo y un 75% de los datos por arriba. El cuartil segundo deja 50% de los datos por debajo y 50% de los datos por arriba. Entonces el cuartil segundo es la mediana que acabamos de mencionar en la página anterior. Y por último el cuartil tercero, Q mayúscula sub 3, es el dato que tiene la propiedad de que el 75% de los datos es más pequeño que él y el 25% de los datos es mayor. ¿Vale? Por eso te dividen estos tres valores, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Si tienes tus datos ordenados, te los parten en 4 trozos iguales. 25%, cuartil primero, 25%, cuartil segundo, 25%, cuartil tercero, y luego el otro 25% que falta. En el caso de las notas de Alberto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mediana, aquí. 5 más 6, entre 2, 5,5. Cuartil primero, pues tienes 5, pues el cuartil primero tiene que ser este de aquí. 25% de los datos por debajo, 75% de los datos por encima. Es un 5. Y el cuartil tercero es este 6. 2 datos por encima, 25%, y aquí el resto de los datos por debajo, 75%. Ya está. Pues a vosotros os toca hacer todos esos cálculos para estas dos variables estadísticas. Tenemos la tabla para hacer nuestros cálculos. Es esa de ahí. ¿Vale? Esa es la que tenemos ahí. Y ojo, que en las frecuencias absolutas acumuladas, en los porcentajes acumulados, los datos, como estamos tratando con variables estadísticas cuantitativas, nos dan
cuántos datos hay acumulados hasta la fila que corresponde, por orden. ¿Vale? Y eso es interesante saberlo cuando hay que hacer los percentiles y las medianas. Vamos allá. La moda. La moda es 2, porque su frecuencia absoluta, F minúscula sub 2, es 7. Y es la mayor frecuencia absoluta. ¿Vale? Entonces, la F minúscula y debajo, a sus pies, el valor es la frecuencia absoluta del 2. Para escribirlo con una frase, pues lo escribo de esa forma, rápidamente. Vale, seguimos. La media será cada valor de la variable estadística por su frecuencia absoluta. Y la suma de todos ellos, partido de 24. Y me da 1,75. 1,75 hermanos es un poquito raro. Por lo tanto, será 2 hermanos, ¿no? La media. ¿Sí o no? Y fijaros que ya me están coincidiendo. La moda y la media me están coincidiendo. Que algunas veces pasa, otras veces no. Seguimos. Vamos a empezar con cosas un poquito más, con más enjundia. La mediana. Vamos a ver. El dato del cálculo, el resultado es 2. ¿Vale? Que también coincide con la media y con la moda. ¿Y por qué el dato es 2 y se calcula de esta forma? Vale. Tienes 24 datos. ¿Vale? Entonces, la mediana, si parte a la mitad, dejará 12 datos por arriba y otros 12 por debajo. ¿Vale? Si me voy a las frecuencias absolutas acumuladas, la frecuencia absoluta acumulada hasta el 1 es 11 datos. ¿Vale? Ordenaditos. De menor a mayor. Y la frecuencia absoluta acumulada hasta el 2 es 18. Entonces, el que me va a dejar 12 datos por arriba y 12 por abajo será el que está entre el dato número 12 y el dato número 13, ¿no? ¿Y dónde va a estar ese dato? Pues entre los doses, ¿no? ¿Sí o no? El dato 11 es un 1. El dato 12 es un 2. El dato 13 es un 2. Luego, 2 más 2, partido de 2. Esa es mi mediana. ¿Vale? Y no solamente se puede hacer con las frecuencias absolutas, sino que también se puede hacer con los porcentajes acumulados. El porcentaje acumulado hasta el 1 es el 46%. El porcentaje acumulado hasta el 2 es el 75%. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la mediana? Pues va a ser un número que está entre 2 y 2. Entre 2 y 2, ¿quién está? ¿No? ¿Sí o no? ¿Habéis copiado esto? Seguimos. Los cuartiles. Los cuartiles se harán muy parecido a como hemos hecho la mediana, utilizando bien la frecuencia absoluta acumulada
o bien los porcentajes acumulados. Vamos allá. Cuartiles. Cuartiles. Solo tienes que calcular el primero y el tercero, porque el segundo es la mediana, que ya la tienes calculada aquí arriba. Vamos a ver, ¿por qué el cuartil primero es un 1? Si lo hago con los porcentajes acumulados, hasta el 0 tengo el 21% de los datos. Y hasta el 1 tengo el 46% de los datos. Luego, si tengo que dejar 25% de los datos por encima, perdón, por debajo, y el 75% de los datos por encima, pues será un 1, ¿no? Estará entre dos unos. ¿Sí o no? ¿Vale? Y lo mismo razonando con las frecuencias absolutas acumuladas. El 25% de 24 es 6. Entonces tiene que haber 6 datos por debajo y 16 datos por encima. Frecuencia absoluta acumulada hasta el 0. 5. Frecuencia absoluta acumulada hasta el 1. 11. Luego el dato que está en un séptimo lugar será un 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Y ¿lo tenéis copiado? El dato que está entre séptimo y sexto lugar es un 1. Eso está mejor escrito. Vale. Cuartil tercero. Ahora vamos con los 75, 25, pero al revés. Si miramos porcentajes acumulados, hasta el 2 es 75%, ¿no? Si miramos porcentajes acumulados hasta el 3, es un 88%. ¿Sí o no? Vale. Pues entonces el cuartil tercero tiene que ser un 3, ¿no? ¿Sí o no? Si lo miras por, por las frecuencias absolutas acumuladas, el 75% de 24 es 18. Entonces tiene que haber 18 datos por debajo y 6 datos por encima. La frecuencia absoluta acumulada hasta el 2 es 18 y la frecuencia absoluta acumulada hasta el 3 es 21. Dime. Sí. Entonces, como muy bien apuntas, tendría que estar entre el 2 y el 3, ¿no? Que esto es 2,5, pero como estás hablando de hermanos, ¿cuánto es eso? 3. ¿Vale? Porque 2,5 hermanos, pues va a ser que no. ¿De acuerdo?
¿Tenemos esto? Vale, pues vamos con el siguiente. Fijaros que la moda coincide con la media aritmética, coincide con la mediana. Los datos están bastante concentrados, ¿vale? Vamos con el número de pi. ¿Lo tenéis todos hasta aquí? Vamos con el número de pi. El número de pi, la tabla sería esa, ¿vale? Y ahora para hacer los cálculos, pues se procede de la siguiente forma. La moda es 42, porque la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 40 cerrado, 44 abierto, es 21, que es la mayor frecuencia absoluta. Y podríamos hablar o bien que la moda es la marca de clase o de intervalo modal. Eso no quiere decir que si tú te pones a mirar la tabla de cada uno de los datos individuales, la moda tenga que estar en este intervalo. Son dos cosas distintas, ¿vale? Puede ocurrir que la persona que te haya propuesto el problema sea muy quisquillosa y quiera en concreto la moda bien calculada. Por lo tanto, tú tendrías que repasarte los datos y ver cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Tenéis la moda? Vale. La media. La media, si tú tuvieses que coger cada dato, sumarlo, multiplicarlo por su frecuencia absoluta y luego hacer todas esas sumas, la suma no te quedaría tan sencilla como esta. ¿Aquí qué has hecho? La marca de clase por la frecuencia absoluta del intervalo o de la clase. La suma de todos ellos dividido entre 54. Y te queda 41. Como estás hablando de número de pi, pues será 41, ¿no? Te queda 41,33, pues será 41, ¿no? ¿Sí o no? Esos son los que puedes hacer así más sin pensar. Vale, seguimos. Mediana. Partes a la mitad. Tienes 54 datos. Tienes que dejar 27 pequeñitos y 27 grandes. ¿Vale? Frecuencias absolutas acumuladas. Hasta el intervalo, hasta la clase, 36 cerrado, 40 abierto, 19. De la frecuencia absoluta acumulada, del 40 cerrado, 44 abierto, 40. ¿Dónde tiene que estar entonces la mediana? Pues aquí dentro. ¿Vale? Entonces tomas como representante el 42 y será 42 más 42 entre 2, 42. Eso sí, puede ocurrir que te digan, me la calculas concretamente. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Como sabes que está aquí dentro, te buscas todos los datos que están aquí y los ordenas. Pones el que ocupa el lugar 20, el lugar 21, el lugar 22, el lugar 23, el lugar 24, el lugar 25, el lugar 26, ¿vale? El lugar 27 y el 28. Y cuando tienes el 27 y el 28, lo sumas y lo partes por 2 y ese de verdad sería la mediana. Pero con esto, por ahora, os llega. ¿De acuerdo?
Si lo hicieses por porcentajes acumulados, pues el porcentaje acumulado hasta el 36 cerrado, 40 abierto, es el 35%, y el porcentaje acumulado hasta el 40 cerrado, 44 abierto, es el 74. ¿Vale? Cuartiles. Ya tenemos uno de ellos, el cuartil segundo. Vamos con el primero y el tercero. Cuartil primero. ¿Por qué es 38? Miramos la columna de los porcentajes. El porcentaje acumulado hasta la clase 32 cerrado, 36 abierto, es el 15%. Y el porcentaje acumulado hasta el 36 cerrado, 40 abierto, esa clase, es el 35%. ¿Vale? Pues ¿dónde tiene que estar el cuartil que me deja 25 y 75? Pues aquí. Por eso dices que es el 38, porque es la marca de clase. ¿Vale? También se puede hacer con las frecuencias absolutas acumuladas. 25% de 54 es 13,5, es decir, 14. El dato que ocupa el lugar 14 es el cuartil primero. Si miras la frecuencia absoluta acumulada hasta el 32 cerrado, 36 abierto, es 8. Mientras que la frecuencia acumulada en la clase 36 cerrado, 40 abierto, es el 19. Por lo tanto, tiene que estar aquí. Y consideras que es su marca de clase. Insisto, lo suyo sería, bueno, pues nada, me coloco los datos ordenados aquí, que están en esta clase. El noveno, el décimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegas al que ocupa el lugar 14, ese sería de verdad el cuartil primero. ¿Vale? ¿Lo tenéis hasta aquí? Vale.